presidente tiene que dar mejores explicaciones que las que ha dado en este mensaje a la nación y de ser necesario su testimonio ante el Ministerio Público si es que hay indicios de algún delito a raíz de estas reuniones, ¿no?, clandestinas ahí en el local de Breña. En ese sentido, pareciera que en el Congreso hay hasta tres posiciones, ¿no? Aquellos que están a favor de la vacancia, por supuesto, aquellos que están en contra, y hay unos congresistas que pareciera que están a favor de que se debata para forzar al presidente a que vaya al Congreso a dar las explicaciones que no está dando. Y justamente estamos con los congresistas Edgar Tello y Carlos Anderson para preguntarles cuál es su postura respecto a esta situación. Empezamos con usted, congresista Tello. Buenos días, señorita. Cuéntenos. Bueno, estamos en un país democrático donde hay libertad de dar la opinión y bueno, estamos cerca de 4 meses. El presidente tiene la buena fe de realizar los compromisos que ha ofrecido en campaña y obviamente que nadie es perfecto, ¿no? Pueden haber errores, pero con el ánimo de corregirlos. Pero es un error que él ya había, en teoría, superado al inicio de su gobierno. La Contraloría en su momento le dijo que no podía hacer reuniones en Breña y por eso es que finalmente acepta quedarse en Palacio y ahora lo vuelve a hacer. Entonces, un error cometido 2 veces ya no se le puede decir error. Si algunos sectores consideran que hay irregularidades o ilegalidad, para eso están las instituciones que deben investigar y pronunciarse oportunamente. Este es otro mal mensaje, congresista Tello, en este mensaje del presidente. La victimización a través de la discriminación y a través de lo que usted señala, de que detrás hay grupos con otro interés que no sea apostar por que las cosas en el gobierno sean transparentes. ¿Hasta cuándo cree que ese mensaje va a ser sostenible en un gobierno que se dispara de los pies porque se están autosaboteando? Lo que hay que preguntarles a la oposición que después del 6 de junio no ha aceptado su derrota, ¿no? Y ha tratado de buscar de desacreditar, desestabilizar, y hasta incluso cuando asumió el presidente de la República el 28 de julio, han generado también todo un plan de boicotear, interpelando a ministros, censurando, y hoy ya de manera más abierta han presentado una moción ya de vacancia, que eso refleja que hay un espíritu de no respetar las reglas de la democracia y más bien imponer acá una dictadura, ¿no? Bueno, y eso es ya la población lo tiene claro. La oposición está representada acá, ¿no?, con el congresista Anderson, que él está a favor de la vacancia, pero yo quería consultarle también, además de la respuesta que pueda darle a su colega Tello, es si esta otra figura de quizás no vacar al presidente, pero sí admitir la moción a debate para forzar que dé explicaciones, también podría ser una opción. A ver, de hecho tengo que corregirte, ¿no? Yo no estoy a favor de la vacancia. Yo lo he escrito, lo he dicho, lo he publicado desde un principio. Yo coincido con mi colega aquí que efectivamente hay un sector del espectro político que nunca aceptó la victoria del presidente Castillo y que desde el primer día lo desconoció y desde el primer día ha estado actuando, ¿no?, para vacarlo. Eso no se puede negar, están ahí todas las marchas una y otra vez, etcétera. Por otro lado, es cierto que el presidente ha cometido no solamente errores, sino horrores, ¿no? Nos ha presentado 2 gabinetes llenos de gente que pareciera que en lugar de tener currículos tenía prontuario, ¿no? Entonces, no es que haya la oposición simplemente buscado interpelar y censurar. Lo que pasa es que eran personajes interpelables y censurables, ¿no? Como es censurable también la acción del presidente, tú lo acabas de decir muy bien. Una cosa es cometer un error por desconocimiento, al principio me reúno, tengo temor de que me estén grabando en Palacio, lo que sea, ¿verdad? Pero una vez que eso quedó bien claro, el presidente tendría que haber actuado como manda la ley. El presidente, desafortunadamente, al ser una persona tan poderosa, ¿no?, la democracia exige que tenga controles también igual de exigentes, ¿no? Entonces él no puede simplemente decirme, me reúno pues a la medianoche con mis amigos, qué sé yo. Bueno, de repente sí, pero tiene que registrar, entra sus amigos, entra Edgar Tello, entra, qué sé yo, me parece muy bien. Pero aquí hay mucho más que eso, ¿no? Tenemos ahí visitantes, primero que son funcionarios públicos. El ministro Carrasco dice que se reunían para discutir temas de Estado, ¿no? Bueno, eso no lo puedes hacer tú en una casa en Breña,
tienes que hacerlo en Palacio de Gobierno, ¿verdad? Han ido visitas que después resulta ser proveedores del Estado, es decir, una serie de señales, ¿no? Que yo no estoy diciendo que haya corrupción al más alto nivel de gobierno, pero evidentemente así parece, ¿no? Entonces, el presidente tenía la oportunidad de dar un mensaje claro, de decirle, de responder a lo que es una inquietud ciudadana legítima, ¿no? Porque ¿quién quiere ver a otro presidente en la cárcel? ¿Quién? O sea, creo que ninguna democracia aguanta eso, ¿verdad? Y el presidente lo que ha hecho es nuevamente victimizarse, enfatizando una narrativa política que tiene elementos de verdad, pero que no es toda la verdad. Es ¿Okay? decir, usted no se va a adherir entonces necesariamente a las firmas que se necesitan para admitir la moción a debate. Déjame explicar. Entonces decía, yo siempre estoy en contra de la vacancia, ¿ok? Pero al ver los últimos sucesos, al ver la renuencia del presidente, ¿no? A dar una explicación, entonces he coincidido y coincido con quienes pensamos, ¿no es cierto?, que entonces si el presidente voluntariamente no quiere darnos una explicación a los ciudadanos, entonces que venga el Congreso de la República, ¿no? Y allí tenga que dar explicaciones. Es en ese sentido que yo he indicado mi voto, ¿no? A favor de la moción de vacancia. Claro, pero una vacancia no es una rendición de cuentas. Una vacancia es una figura que responde constitucionalmente a un mecanismo que ya todos conocemos y que genera finalmente, frente a un escenario ya incierto, muchísima mayor inestabilidad. Pero eso no es responsabilidad del Congreso. Totalmente. Esa es responsabilidad del presidente de la República. Sí. ¿No? A donde quiero apuntar con esto es, si bien estamos en semana de representación, hay cosas que se pueden ir cocinando detrás de este telón, y es precisamente lo que usted bien señala, que estos grupos de oposición, a como de lugar, quieran recolectar estas 52 firmas. Y les tengo que hacer la pregunta, porque qué mejor que ustedes, que están de cerca de ese ruido político y de esta gente que lo quiere hacer, porque el señor César Acuña en las últimas horas tuitea algo que podría hacer que su bancada cambie algunos votos y finalmente se admita esta moción de vacancia. Dice, ¿qué oscuro interés habrá en quienes de manera perversa pretendan ligarme al gobierno de Pedro Castillo? Valgan verdades, la lealtad no es el fuerte del señor Acuña, el tiempo lo ha demostrado. ¿Y qué opinan ustedes de que en este trance de representación puedan ocurrir cosas y finalmente se llegue al pleno con más de 52 votos? ¿Podría darse? ¿Lo sienten? ¿Sienten que sea así? Bueno, mira, yo creo que es legítimo buscar los votos. Como te digo, como les digo, yo desde un principio he pensado, pienso, ¿no?, que uno no puede jugar efectivamente con una figura como es la vacancia. Es un arma nuclear, ¿no?, que uno debería solamente utilizarlo pues, cuando haya evidencias, ¿no?, clarísimas de incapacidad moral permanente, corrupción, etcétera, ¿no? Pero aquí hay señales, pues, desafortunadamente, ¿no? Y como digo, el presidente no ha sabido responder, no quiere responder. Porque eso es lo peor. Si el presidente estuviera aquí hoy día, sentado con ustedes, sometiéndose a este tipo de preguntas, ¿no?, y pudiera absolverla, bueno, genial. ¿Quién necesita otro mecanismo? Pero aquí el tema de la moción de vacancia, ¿no?, tiene desafortunadamente también esa motivación, ¿no? Una frustración ciudadana que políticos, congresistas como yo, tienen que responder a esa frustración. Ahora, congresista Tello, aprovechando lo que ha mencionado el congresista Anderson, parecería que si el presidente fuese un poco más transparente, incluso con sus declaraciones, ¿no?, podría salvar esta situación. ¿Usted ha llegado a conversar con él personalmente acerca de estas reuniones en particulares? ¿Y qué cosa es lo que él les ha explicado a ustedes? Bueno, disculpe, el presidente tiene la buena voluntad de contribuir a sacar adelante al país y obviamente, ¿no?, el presidente con la buena voluntad no es que sea poco transparente, sino garantiza la transparencia, y si el Congreso cree conveniente que vaya como parte de nuestra labor de fiscalización, ¿no?, también irá pues, el presidente para poder explicar y dar mayor detalle. Pero ya en su aclaración que ha precisado ya cuáles son las labores de Palacio y cuál es la actividad personal y privada que Pero él su realiza, propio ¿no? ministro de Defensa lo contradijo, ¿no? Bueno, que habían ya, reuniones que sí eran de carácter oficial y reservadas. bueno, ella
habría que preguntarle a él porque el presidente aclaró con su pronunciamiento. ¿Usted le cree entonces? ¿El pronunciamiento del presidente para usted es claro, tiene autocrítica? Y se lo pregunto porque ayer lo escuchaba en el Canal N y usted dice, han habido escándalos mayores, ¿no?, en otros gobiernos. Entonces, valgan verdades, las comparaciones son irritables y uno no puede compararse con el que peor actúa con uno, porque este gobierno se pintó de cuerpo entero con no repetir lo que los otros habían hecho en los últimos años en la historia del Perú. Y ustedes están escribiendo sobre lo mismo. Aquí el gobierno de Toledo, como le decía en otra entrevista, se ha gastado más de 500.000 soles en compra de whisky azul. El gobierno de Alan García, del señor Alberto, se ha levantado el país en escandalosos actos de corrupción. Aquí, como le vuelvo a reiterar, si consideran algunos sectores que hay actos irregulares, le parece menos escandaloso. No, pero si hay actos ilegales, irregulares, en lo que algunos sectores han manifestado, para eso están las instituciones del Estado para que investiguen, ¿no? Y hagan su pronunciamiento oportuno, de ser el caso. ¿A qué le sabe esto, congresista Anderson? Porque tienen siempre, parece ser la misma respuesta cuando hay este tipo de cuestionamientos, ¿no? Sí, a mí te digo, yo le tengo mucha estima aquí a mi colega Edgar Tello, pero yo no creo que esa sea la mejor manera, mejor dicho, no creo que la mejor manera de ayudar al presidente a tener éxito en su gobierno sea sencillamente darle la razón cuando no la tiene. O sea, el presidente está actuando mal y eso hay que decírselo directamente. Eso es ser una leal oposición, ¿no? No hay forma de tapar el sol con un dedo, Edgar. No hay forma de decir que ese contrato de Provía de 203 millones que se diferencia del segundo por 26, 27 centavos, que eso sea casualidad. O sea, allí evidentemente hay algo que está totalmente mal. Por eso es que hay ministerios como el Ministerio de Transporte y Comunicaciones son claves, ¿no? Y hemos visto todos los problemas que hay porque tiene pues tremendos presupuestos, ¿no? Entonces, si uno va a luchar contra la corrupción, si uno quiere realmente darle servicios públicos de calidad a la ciudadanía como se lo merece, no lo puede hacer si estamos todos aquí entendiendo mal lo que significa tenerle lealtad a un gobernante, ¿no? La lealtad no consiste simplemente en tapar el sol con un dedo y decir, bueno, otros también se han portado mal, entonces esto es chiquitito. No, ni un sol se debe robar en un país como el nuestro, que tiene los millones de personas, que tú los conoces bien, porque yo sé que los visitan, ¿no? En los cerros de Lima, en el interior del país. No podemos sencillamente tener una actitud tolerante ante la corrupción, venga de quien venga, y sobre todo si viene de quien ha ganado una elección, diciendo que va a luchar contra la corrupción, que va a luchar a favor de los pobres. Esa no es forma de luchar contra la corrupción. Bueno, con eso estará de acuerdo, congresista. Bueno, no digo que las cosas sean perfectas. Las personas cuando hacen en el camino pueden equivocarse y pueden también corregirse, pero estamos recién a 4 meses de lo que otros gobernantes han tenido más de 200 años y han cometido hechos que han sido probados. En este caso, que se está haciendo más exigente con el presidente Castillo? Me parece que pues es parte de la democracia, pero no se puede comparar, ¿no? Porque aquí, como reitero, tampoco puedo decir que el presidente de la República es perfecto, ¿no? Nosotros aplicamos la dialéctica, la crítica y la autocrítica, y en la cual nos sirve para poder autoevaluarnos y poder avanzar, pero si hay hechos irregulares e ilegales, una vez más, para eso están las instituciones que se encargan de investigar y se pronunciarán, ¿no? Yo no estoy diciendo de que todo es perfecto en esto. Y ahora, si el Congreso de la República tiene a bien, por mayoría, como siempre algunos sectores han pedido, puede también el presidente visitar el Congreso e informar, ¿no? Entonces, en aras de la transparencia, pero... ¿Usted cree que esa podría ser una opción? Que el presidente solicite presentarse ante el Congreso de la República voluntariamente sin pasar por un proceso de vacancia o de debate de una moción de vacancia. Creo que ya la vacancia, como les reitero, no ha sido recién, han buscado desde antes, desde el 6 de junio que ganó y empezaron los sectores que no ganaron las elecciones a buscar una serie de pretextos para boicotear el gobierno. Y creo que en estos 4 meses se le quiere exigir resultados, no se le deja gobernar, hay necesidad de que pueda el presidente también desarrollar sus funciones con el gabinete y una vez más reitero, no con ello quiero decir que el presidente es perfecto, puede en el camino equivocarse,
pero también está mostrando su predisposición Pero a rectificarse. Se equivoca y se equivoca y se equivoca, Bueno, ¿no? es parte del proceso democrático, ¿no? Miren, 200 años otros gobiernos han tenido mayores casos más graves, Si probados nos vamos todavía. a comparar Aquí, pues con los que peor hicieron, vamos acá a tener con justificaciones eso no todo el justifico, tiempo. no justifico, Yo pero le quiero preguntar al congresista Anderson, porque hace 2 domingos lo escuché en un programa a la noche, que él decía que la huella de este gobierno a lo largo de estos 3 meses era el intento de sindicalización de los principales sectores. Y estamos frente a quien conoce bastante bien el tema sindical, ¿no? Yo quería preguntarle eso, ¿y qué van a hacer desde el Congreso más allá de tener un pronunciamiento respecto de esta situación? Que sigue siendo trastabillar al presidente, porque no hablamos de la sindicalización como un elemento malo, sino que precisamente no hay elementos idóneos y credenciales que puedan finalmente ocupar los diferentes espacios correctamente. Sí, de repente no has entendido un poco la figura. La pregunta que me hizo Kristen Hudwacker, ¿no? Me invitaba a una reflexión casi de carácter académico, ¿no? En el Perú, efectivamente, durante la mayor parte de nuestra historia republicana, sectores privados de alguna forma habían capturado el Estado, ¿no? Es decir, sus intereses son los que han primado. En ese sentido, uno habla de una privatización del Estado. Y ahora lo que estamos viendo en realidad es, yo decía, ¿no? Como una observación, a ver, en el tema de educación, ¿verdad? Hay problemas con el magisterio. ¿Qué hacemos? Ponemos a un sindicalista del magisterio a cargo del ministerio. ¿Qué hace este señor sindicalista del magisterio? En lugar de resolver los problemas de la educación, o sea, de los niños, de la preparación, la currícula, las nuevas formas de hacer educación, se dedica a resolver sus problemas del magisterio. Estamos hablando del tema de transporte y comunicaciones. Muy bien. ¿A quién ponemos? Bueno, alguien que ha tenido su empresa de combis, etcétera, ¿no? O sea, no realmente, pues, alguien que entienda cómo funciona el transporte en urbes modernas, no, lo pones allí tú para que resuelva también problemas de esa naturaleza, ¿no? Entonces, en ese sentido decía yo que pareciera que hubiera una especie de sindicalización, pero la crítica está dirigida, es una crítica, mira, yo sé, Edgar, estamos de acuerdo que hay un grupo, ¿no? Identificado perfectamente bien, que lo único que quiere y que lo único que ha querido desde el primer día es que el presidente Castillo sea vacado, sea puesto de lado, porque nunca aceptaron su derrota electoral. Eso yo la verdad que yo creo, reto a alguien que me diga, eso es mentira, eso no existe. Eso existe, están allí, ¿ok? Pero es legítimo dentro de lo que significa el debate político, ¿no? Pero la crítica que se le hace al presidente de manera continua, la crítica que le he hecho yo, que me negué a darle la confianza a 2 gabinetes seguidos, no tiene esa intención. Tiene más bien la intención de que corrija el rumbo, de que nombre realmente a gente capaz, que sea capaz de ejercer un liderazgo en su sector, porque en estos sectores hay gente muy capacitada que dice, ¿cómo le voy a seguir yo el liderazgo de una persona que no sabe de lo que está hablando, que tiene una visión pues chiquitita de lo que significa el problema? Entonces ahí empiezan todo este tipo, ¿no? de situaciones. Bien, les agradecemos a ambos por haber venido. Solamente Y les quería pedimos mencionar... una reflexión final, justamente. Sí, solamente congresista quería Tello. mencionar que se quiere dar a entender como que ser sindicalista ya está tachado para poder ocupar a Yo soy cualquier... sindicalista. No, y creo que eso debe No. quedar claro, ¿no? El sindicalista, por el contrario, el que habla tiene 2 profesiones, y muchos maestros que han sido, que son sindicalistas y de otros sectores también, tienen 2 profesiones, ¿no? Yo soy profesor y abogado, y otros sindicalistas también igual. Entonces queremos contribuir porque es parte de la experiencia y conocemos también el sector. Y en transportes también hay profesionales, hay personas que conocen también el sector, no solamente hay que hacerlo con un lado, ¿no? Claro, Si no queremos hacer una pongamos reforma, entonces al que tiene papeletas, no pongamos al que va a estar en no el ojo de la justifico, crítica. no justifico, sino que si queremos hacer una reforma hay que hacerlo Claro que con sí. los protagonistas del sector, no discriminar y excluir a nadie. Bueno, ¿no? aprovechar... Ni promover tampoco el monopolio. Sí, ahí. agradecerle la disposición a ambos. Si Siempre me es permite importante. solamente Sí. completar lo que acaba de decir mi colega, ¿no? Yo no creo que haya ningún problema con ser sindicalista. Lo que pasa es que si te pones el traje de ministro, entonces los sindicatos son una parte, uno de los actores, y tú no puedes representar solamente a ese actor, ¿me entiendes? Entonces yo eso es lo que reclamo, Claro, ¿no? claro. Que desde la posición más alta de liderazgo de un sector se actúe, ¿no? En representación de todos los actores del sector, no solamente de uno. El nada ser más. congresista ya no somos de la región incluso, ¿no? Exacto. Somos ya congresistas de la Del República país, y cuando claro. alguien de repente es
seleccionado para asumir una responsabilidad de ministerio, obviamente ya no están en un sector, están en todo Exacto. el sector y en todas las áreas, ¿no? Eso indudablemente es parte del desempeño de la función. Bueno, Bien. no les quitamos más tiempo, es semana de No, no, representación. y más bien saludamos la buena disposición Claro que que tienen sí. ambos, que a pesar de pertenecer a bancadas diferentes y de Están estar en aquí. posiciones diferentes también, pues pueden llegar a ser colegas y tener No, una claro, conversación hay una amistad con- sumamente ¿no? con Carlos, agradable. sí. Eso no quiere decir que Claro. digamos, no tengamos buena amistad con acá Carlos en el supuesto. Congreso, ¿no? Bien, perfecto. Bien, Que gracias, sea ejemplo para otros gracias políticos. a ambos y suerte en la semana de representación. Hay Muchas tantas gracias. cosas que hacer que esperemos aprovechen bastante bien el tiempo por quienes finalmente los pusieron en sus escaños. Exacto. Gracias a ambos y vamos a continuar hablando.